¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más. Sí, señor. Un día de muchas conspiraciones y muchas cosas raras. Vamos a hablar de una temática muy interesante porque la hemos hablado en otros episodios, pero por fin decidimos traer como que todos estos casos a un video. Fíjate que yo tengo un sueño con este capítulo. ¿Ah, sí? Y es un capricho a lo mejor o una idea loca. Pero yo quisiera que este capítulo lo escucharan si van a viajar, si van a hacer algo así como... Porque he visto, fíjate que hay personas que trabajan en la industria de la aeronáutica, que nos siguen. Sí, claro. Azafatas, hay personas, hay pilotos, hay copilotos y digo, esto es como un regalito para todos ellos. Así es, porque el día de hoy vamos a hablar de los misterios de la aviación, Sí, casos señor. de anomalías que suceden en los cielos. En los cielos. Esto es muy interesante porque, bueno, van a ver un montón de cosas que han pasado a lo largo de la historia que de verdad puede ser que algunas se conecten con las otras, pero la gran mayoría tienen sus temáticas por individual. Fíjate que sí, yo quería como encontrar alguna línea conductual con los casos y lo cierto es que se separan muchísimo de lo lógico de visitantes, de fenómenos no humanos. Hay cosas mucho más extrañas pasando en el cielo y te digo que esto es como mi sueño porque los pilotos van a saber que es verdad lo que estamos diciendo aquí. Así es, y nos van a comentar, estoy seguro que esos comentarios van a existir de cosas extrañas que les ha tocado vivir a ustedes. Ay, qué suave. Pero en muchos de esos casos, lamentablemente, las personas que estuvieron ahí arriba no pudieron contarla. No. Así que, bueno, quédense hasta el final de este video para que sepan todo esto de las anomalías, de los casos, de los fenómenos aeronáuticos que van a ver en este video. Y los invitamos a que se suscriban también a las personas que son nuevos o nuevas por acá, que nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast, y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y el buen Mike que va a estar atrás en los controles como Maigal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan también. Aquí van a aparecer todas las redes sociales de todos. Así es, así es. Para que no haya pierde. Oye, pero me gustaría en esta ocasión que tú empezaras con algo, con un caso. Ok, me gusta. Fíjate que para empezar yo traigo un caso que es muy antiguo. Uh-huh. Se remonta a pasándose unos añitos de la Segunda Mundial y apenas unos 6 meses del famosísimo caso de Roswell. Uh-huh. Es un caso muy famoso y que me gusta mucho porque representa muchísimo lo que iba a ser el futuro de la investigación seria de este fenómeno, ¿no? Y es que, bueno, esto pasa en Estados Unidos. El radar militar se estaba perfeccionando después de la Segunda Mundial apenas, ¿no? Los pilotos en esos entonces reportaban pues que luces, que se movían demasiado rápido, cosas extrañas. Y ya hemos hablado de estos periodos en los que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos estaban en un conflicto frío. Pues no era extraño que estuvieran como analizando tanto. Y como les digo, los radares militares estaban apenas perfeccionando, apenas había avances con esto, entonces había muchas anomalías. Que esas anomalías pues terminaban siendo errores del mismo radar. Entonces por eso como que hay muchos testimonios. Por eso no es raro realmente el encontrarse testimonios de esos años en los que los militares veían en sus radares puntitos que aparecían y desaparecían. Sin embargo, en este caso en particular no pasa algo así. Ojalá hubiera pasado algo así. Porque en enero de 1948 cientos de reportes de un objeto metálico enorme, brillante y silencioso comenzaron a registrarse. Okay. Sobre todo en los estados de Kentucky, de Ohio y de Tennessee. Okay. Un objeto realmente que las descripciones son aterradoras, porque no era un simple avistamiento que unos hablaban, ¿no? Ya había policías involucrados, había ciudadanos y personal militar que habían observado este objeto. Este objeto hablaban de que era un artefacto tan grande como un portaaviones. Okay. O sea, muy, muy grande. Que era plateado como el aluminio pulido y que ascendía verticalmente, dicen, con una facilidad imposible para los aviones de la época. Bueno, ese es el contexto solamente de esta historia. Ese objeto fue el que llevó al piloto Thomas F. Mantell, de 25 años apenas, a la muerte. Okay. El 7 de enero de 1948, Mantell y su escuadrón del Kentucky Air National Guard
volaban en formación en el cielo, ¿no? En un ejercicio eran 3 aviones, P-51 Mustang. El P-51 Mustang era muy icónico en esos entonces. O sea, estábamos en una post-conflicto frío y era un avión que se usaba muchísimo. Entonces, era un avión que también tanto Mantell como su escuadrón conocían perfectamente. No era la primera vez que volaban. A pesar de que tenían 25 años apenas, ellos ya eran pilotos profesionales y militares. Entonces tenían cierto entrenamiento y ciertas jurisprudencias a la hora de tomar decisiones, porque ahorita te voy a contar. Ellos estaban en esta misión rutinaria cuando de repente la torre de la base de Goodman Army les pidió investigar un objeto que había aparecido en estos radares militares. Este objeto era un objeto desconocido que había sido visto sobre la ciudad de Madisonville. Obviamente, tras el temor de una tecnología enemiga o algo así, pues los mandan a investigar. Más de una docena de oficiales en la torre lo observaron también. Ya esto ya empezaba a sonar un poquito más extraño. Era un punto brillante que parecía moverse en contra del viento, que subía, que bajaba y que luego quedaba suspendido. Aquí ya les llamó la atención, porque dime tú, Minor, un objeto del 1947 que se mantuviera suspendido en el aire, además de, un globo aerostático. Claro. No, porque ya había volado, había regresado y se había mantenido estático. Un avión no puede hacer eso. Sí, y sobre todo pues que tenga como una estructura metálica, ¿no? Que sea evidente eso. Hasta este punto, este objeto se había visto como un puntito brillante en el cielo, solamente. O sea, pero ya los radares lo habían detectado. ¿Qué pasa? Bueno, Mantell pecó de juventud, yo creo, ¿no? Aceptó la misión. Impulsivamente dijo, bueno, yo voy a ver qué es, ¿no? Y a medida que Mantell ascendía como para ir con este objeto, de repente perdió la compañía de 2 pilotos que no tenían oxígeno. Porque llega un punto en la altura que ya es difícil mantener el oxígeno. Estás entrando en terrenos pues espaciales ya, ¿no? Mantell, en ese momento de 25 años, confiado en su entrenamiento, siguió subiendo y subiendo y subiendo. Durante la persecución, él iba describiendo lo que iba viendo. Y esta parte es muy como choqueante, porque sus palabras fueron registradas por la torre y son como lo más inquietante del caso. Lo que Mantell decía era así, ¿no? Siguiendo el objeto. Parece metálico, es enorme, del tamaño de un portaaviones. Ahí como que confirma un poquito los rumores que ya se hablaban, ¿no? La torre preguntó si podía acercarse más y Mantell respondió, intentaré interceptarlo. Esa fue la última frase completa que se escuchó de este hombre. El P-51 Mustang continúa ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo, llegando hasta los 20,000 pies de altura. Un nivel donde el oxígeno es crítico. La torre trató de advertirle del peligro, pero sus mensajes como comenzaron a fragmentarse. Ya no estaba llegando la señal. Estaba muy separado ya. Ya se estaba alejando muchísimo. La señal se estaba interfiriendo. Y aquí ya les empezó a llamar la atención también. Sí está muy lejos, dijeron. Pero estas interferencias ya no son tan normales. Hubo un último contacto incompleto de Mantell diciendo, está sobre mí. No. Y eso fue lo último que se escuchó de él. Después, silencio completo. Horas después de haber perdido ya comunicación con el P-51 de Mantell, de repente pues empiezan a hacer una búsqueda más de rescate. No ven cuando cae, no ve nada de esto, que eso también los empieza a extrañar muchísimo. Resulta que fue hallado en una granja cerca de Franklin, en Kentucky, su aeronave. El impacto había sido muy violento, pero muy, muy violento. Pero algo les llamó la atención a los primeros testigos. El avión no parecía haber entrado en caída normal. Parecía como si el avión lo hubieran bajado. Pero fíjate, parecía haber descendido casi en línea recta, como si hubiera sido arrastrado desde arriba. Y lo más inquietante es que el cuerpo de Mantell presentaba lesiones atípicas para un impacto aéreo ordinario y tan violento como 20,000 pies de altura, güey.
Claro. y cayó. Debió haberse deshecho por completo. Debió haber, sí, claro, o sea, lo peor, Sí. ¿sabes? Algunos rescatistas reportaron que el reloj de Mantell se había detenido exactamente a las 3:18 p.m., coincidiendo con aquel último contacto, el de "está sobre mí". Los documentos de la época mencionan algo extraño también, ¿no? El fuselaje, que es como la carrocería del avión, tenía unas señales de haber sido calentado más allá de lo esperado por fricciones atmosféricas. Obviamente que cuando un cuerpo cae desde tal altura, pues se empieza como la misma fricción de la atmósfera, comienza a derretir, digamos, O pintura, desintegrar. desintegrar, lo que le pasa a los meteoritos. Ujú. Bueno, en este caso había algo extraño, porque esas quemaduras eran distintas. Esto nunca fue explicado oficialmente o sea, tras las investigaciones. La Fuerza Aérea, presionada por la prensa, dio varias versiones contradictorias, porque evidentemente estamos aquí ante la baja de un ser humano. Siempre que hay alguien que pierde la vida se vuelve algo mediático, porque tenemos familia, tenemos amigos, tenemos Claro. testigos, tenemos personas de alto rango que pueden tener la culpa. Entonces esto comienza a presionar muchísimo a las fuerzas aéreas. Y aquí es cuando empiezan a salir, digamos, tres como veredictos que se dieron ante el público. Ujú. El número 1, que Mantell estaba persiguiendo a Venus. Esto no es algo extraño, porque ya lo hemos hablado antes, ¿no? Venus es visto como un cuerpo estelar Sí. que brilla mucho y que parece estar muy cerca y que suele confundir a los pilotos. Sí. No confundirlos, digamos, de que siempre crean que es un ovni, No. sino más bien como que no saben qué Y es. sobre todo cuando tienen baja visión, pues. Sobre todo, Cuando ajá. existen, pues, atmósferas donde sí hay mucha turbulencia y poca visibilidad en general. Sí. Y sobre todo, es algo que viene pasando muchísimo tiempo desde que el ser humano comienza a volar, ¿no? Ujú. El tema de Venus es algo que sí pasa y sí ha habido casos muy interesantes, porque Venus sí llega a tomar una forma muy confusa, como que los reflejos del sol y todo esto hace que incluso se divida la luz de Venus y crea unos efectos atmosféricos muy curiosos. Sin embargo, si hubiera sido Venus, no hubiera aparecido en el radar, Ujú, claro. ¿no? No hubiera Sí, aparecido en el simplemente radar. no están en el radar terrestre. Porque, Pues claro que no, claro que no. Venus está muy lejos. O sea, Sí, sí. es otro planeta, por Dios. Claro. ¿No? O sea, la segunda cosa que dijeron es que estaba persiguiendo un globo Skyhook secreto utilizado por la Marina. Una coartada también muy fácil de desmentir, porque pues la Marina y las fuerzas aéreas son casi oficinas vecinas, pues, o sea, hay Ajá. mucha comunicación una con la otra. claro. Entonces realmente el que no supieran que hubiera un globo ahí Skyhook secreto no Pues es posible. representaría negligencia total, ¿no? Representaría su culpa, sí, exactamente. O sea, dar este veredicto o esta teoría los inculparía muchísimo. Y la tercera, que esta es una verdad a medias, porque dicen que Mantell sufrió una hipoxia, una pérdida de la conciencia debido a los niveles tan bajos de oxigenación. Es una verdad a medias, te digo, porque en esencia sí esto fue lo que mató a Mantell. Claro. Ahora la pregunta es, ¿por qué Mantell se puso en esa situación? Ujú. O sea, ¿por qué Mantell estuvo persiguiendo algo tan a altura sabiendo de este peligro? Este caso en sí es muy interesante porque en archivos ya posteriores del Blue Book, este caso es clasificado como no identificado. Y lo curioso es que gracias a este caso, el Blue Book existe Claro. y existió. Porque Pues justamente el estas que- preguntas que nos estamos haciendo se las hicieron ellos. Porque se registra de forma oficial, Ujú. porque hay un fenómeno pues aéreo no identificado, Ujú. involucrado, y un accidente también que pues queda registrado, y además una pérdida de una Sí. aeronave terrestre, ¿no? Es que este caso, esta historia, así tal cual, esta historia, este relato, pues le pasa a las fuerzas aéreas. No es que le pase a Mantell, no es que le pase a un cuerpo militar, o sea, le pasa directamente al gobierno de los Estados Unidos. Claro. Y es por eso que les llama la atención, porque ya no es un relato que encontraron ahí de un Perdido. pueblo, de un loco que está hablando cosas. No. Y esto apenas como que asoma parte de la rama de fenómenos que ocurren en los aires, ¿no? Porque Ujú. definitivamente que muchas de las explicaciones y de las cosas que a veces
no tienen una explicación que así tal cual son casos sin resolver de cuestiones de accidentes aéreos, se conectan con ovnis, ¿no? Con entidades no humanas incluso. Es curioso porque, como lo decíamos ahorita al principio del capítulo, en este caso no todo es ovni a veces. No. Porque hay cosas que sí se van de la línea, güey. Y el hecho de que sean contadas por pilotos les da cierta credibilidad. Yo aquí sí les llamaría más como FANIs, más que como FANIs. ovnis. Sí, el FANI era el fenómeno, volador, ¿no? fenómeno aéreo no identificado. O sea, en general, como que ¿qué es lo que pasa? Pues son fenómenos aéreos, ¿no? O sea, en realidad ¿Son fenómenos aéreos? son muy generales. O sea, puede ser desde cuestiones de pérdidas temporales, o sea, espaciotemporales. Pueden ser incluso objetos extraños avistados, atmósferas extrañas avistadas también, Sí. y atravesadas. Hay muchas cosas. Y de hecho, digo, con esto me gustaría compartirte el siguiente caso para ir. Ahora sí que vamos a intentar unir los puntos, ¿no? De todo. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Ajá, sí, porque... Pero y fíjate, este caso de verdad que no tiene nada que ver con el que contaste, pero en sí tiene, porque son pues aeronaves, ¿no? Al final de cuentas, de eso estamos hablando. Esto pasa el 8 de marzo del 2014 y es uno de los casos más mencionados en términos de misterios sin resolver. Estoy hablando de Malaysia Airlines. Oye, ese nos tocó a nosotros, vivirlo. Sí, O sea, nos tocó vivirlo. 2014, o sea... Yo recuerdo ver las noticias, recuerdo ver... Ya las redes sociales ya estaban fuertes y todo. Sí, claro. O sea, y ya me tocó verlo, estuvo muy fuerte. Hubo muchas cosas que luego salieron y que fueron muy, muy impactantes. Pero a ver, cuéntanos la historia, man. Bueno, el caso es que un Boeing 777-200ER con 239 personas despegó de Kuala Lumpur, con destino a Beijing. Era un destino que se iba a dar de forma nocturna, es decir que era completamente rutinario, también por lo mismo del lapso de horarios. No había tormentas, no había alertas previas ni nada, y era un capitán completamente experimentado, el capitán Zahaire Hamad Shah, que con más de 18,000 horas de vuelo iría a llevar a estas 239 personas a su destino. Realmente pues no había ningún problema, no tuvo por qué no haber llegado a su destino. El Boeing 777 es considerado de hecho uno de los más de los aviones más confiables en términos de la aeronáutica, ¿no? Porque pues tiene motores como de alta precisión, sistemas pues de comunicación satelital, instrumentos duplicados, o sea, por en caso de fallas y todo esto, y mecanismos de seguridad también diseñados para evitar estas fallas que puedan darse a nivel técnico, eléctrico, etcétera, ¿no? Y como te digo, todo en ese día en realidad pues se hicieron las pruebas necesarias, o sea, se supo que las pruebas que se tenían que hacer se hicieron como en rutina. Sí, no hubo ningún problema ni nada, era un vuelo normal. Como si ustedes agarraran mañana o ahorita que están agarrando un vuelo, si estás escuchando esto, pues así, pues un vuelo normal. ¿Te imaginas estar agarrando un vuelo y estar escuchando esto? Estaría muy raro. Estaría interesante. Estaría extraño, pero bueno. La aeronave dejó de existir para los radares civiles de la nada, y es por eso que este caso se volvió tan enigmático, tan extraño. Y la cosa es más rara sabiendo que no cayó del cielo en ningún momento. O sea, no hay ninguna caída en picada, ni explotó, ni nada de esto. Simplemente siguió volando durante horas sin ningún tipo de comunicación. ¿Se perdió? No se sabe. Pero mira, ahí te va bueno, ¿qué pasó? Pero no se sabe qué pasó en sí dentro de la aeronave. El capitán Zahaire era un piloto veterano, instructor, respetado, incluso pues era como de los de más alto rango, por así decirlo. Y el copiloto estaba en entrenamiento final para la certificación de la cabina 777. No había indicios de conflicto, de estrés, enfermedad o problemas psicológicos en ninguno de ellos. Tampoco había fallas técnicas registradas en la aeronave. Los monitores independientes confirmaron que después que el transpondedor del Malaysia Airlines se apagó manualmente, un proceso que solo puede realizarse desde la cabina. Tras este apagado, el avión dejó de transmitir identificación, como este tema de la altitud, el rumbo y todo esto que regularmente se hace. Para el sistema civil, básicamente el Malaysia Airlines desapareció. Sin embargo, los sistemas internos del avión, como los que comunican
en satélites más que nada. O sea, no, ellos no como que están hablando. Sí, no, es que el 2014 ya existía muchísima Ya seguridad. había mucha seguridad. Y regulación con todo esto. Estos siguieron operando. Por esto se sabe un poco de que sí siguió volando. De que siguió en curso. Y demostró que sí, continuaba pues alimentada eléctricamente. Es decir, que no hubo como una falla a nivel eléctrico. Significaba que todavía pues las personas estaban con vida, iban con rumbo normal. Y de repente, después de que esto pasa, algo como si se tratara de un fallo todavía ya a nivel tal vez técnico, o sea, es decir, por mano humana, que parece ser ejecutado a mano, algo que incluso, o sea, en el control, en el tema de los centros de control no se supo exactamente por qué. No fue ni turbulencia ni nada de esto, porque ya sí se hubiera registrado en los satélites. Alguien usando el avión como un tipo de herramienta hizo que todo dejara de existir. Y lo que hace realmente este caso inexplicable es que el avión dejó de aparecer en estos radares civiles, sus motores aún conectados automáticamente al sistema satelital, enviando unos sistemas que se llaman pings, que confirman que seguía en vuelo. Aún así, aunque en teoría existía, no existía. Era como si estuviera en un limbo, ¿sabes? Continuó volando durante 7 horas y 38 minutos, así, en el limbo. Hasta que se acabara el combustible, tal cual. Así. Y se desvió totalmente del rumbo original. 7 horas, o sea, a ver, a la vez, es que es aterrador. Los 200 y feria pasajeros estuvieron 7 horas, pues... Ahí. No sé si ellos sabían exactamente qué era lo que estaba pasando. Finalmente se internó en el Océano Índico Sur, y realmente por esto mismo fue que poco se supo, porque este lugar es uno de los más remotos del planeta. O sea, en términos también de búsqueda, y se han perdido muchísimas aeronaves y embarcaciones. Lo raro es que no hay pistas, no hay islas donde aterrizar, no hay nada absolutamente por la zona donde fue lo último que apareció del Malaysia Airlines. La trayectoria final conduce directamente a una extensión inmensa de mar profundo, donde no hay posibilidad de supervivencia. No hay forma en la que alguno de ellos hubiera sobrevivido a esto. Y tampoco no hay forma en la que, si la mano humana no hubiera hecho esto, pues esto hubiera pasado. Obviamente que hay otras teorías, ¿no? O sea, obviamente que se habla de que pues tal vez esto fue manipulado, o sea, a nivel técnico, que alguien literalmente desde otro punto controló esto, lo apagó y manejó el avión como control remoto. No, es que pero hacer esto, imagínate, es una hazaña prácticamente pues imposible. No se conocen esa tecnología hoy en día, o sea, por lo menos no es comercial. No es comercial. Es una locura porque apenas estás con los hechos, pero sí. Lo que destapó esto, o sea, realmente, pues hoy no se sabe, güey, qué pasó. No, y de hecho justamente esa es la parte importante de este caso, porque del caso no se sabe mucho más. O sea, el caso realmente es un avión que desapareció, que estuvo 7 horas en curso, que las personas que pues estuvieron, que fueron para allá, no eran como personas realmente más que civiles, tal cual. Pero la búsqueda que se hizo de esto fue la operación de rastreo más grande y costosa de la historia de la aviación. ¿A poco? Sí. Se cubrieron más de 120,000 kilómetros cuadrados de mar, utilizando tanto submarinos como elementos de estos robots marinos también, que para buscar piezas. Se fueron hasta 6,000 metros a las profundidades, radares oceánicos, barcos especializados de análisis muy completos para analizar las corrientes, para ver si había choques con algún elemento grande. Y aún así no se encontró el fuselaje principal. Lo único que sí se encontró fueron algunas piezas sueltas, que una se encontró en una isla que se llama Isla Reunión, que un flaperón, así le llaman a esta pieza, en el 2015. Un año después, güey. En el 2015. El paneles de ala en Mozambique, trozos de fuselaje en Madagascar, restos interiores hallados en playas africanas. Y ya. Pero por todo el mundo, pues. Pues muchos pedazos están, o sea, obviamente sí corresponden a una ruta, pero después no se encuentran el fuselaje principal, o sea, donde estaban
las personas y todo esto. Evidentemente estos fragmentos sí fueron analizados y confirmaron que eran pertenecientes al Malaysia Airlines. Es lo que te iba a preguntar, ¿están seguros que son de 100% ese? seguros. Eso sí es una seguridad. Digamos que el análisis dio con que sí hubo un impacto con el agua a alta velocidad, pero también mostraban patrones que podrían coincidir con maniobra relativamente controlada, como si el avión hubiera descendido planeado antes de romperse. Se les acabó el combustible y fueron bajando así. Sí, pero tal vez sí planearon y lograron rescatar. Pero bueno, estos fragmentos realmente no representan mucho, porque la parte importante donde se podría saber algo de esto son las famosas cajas negras. Las famosas cajas negras. Sí, que es donde podríamos tener mayor información acerca de qué era lo que pasó adentro, qué falla técnica tuvo el avión. La caja negra, ¿qué es lo que registra, güey? Todo esto, toda la cuestión técnica del avión. O sea, todo lo que sea... O sea, si le bajan al baño, ahí va a aparecer en la caja negra. No estoy seguro si hasta ese punto, Hasta pero ese punto. lo que sí es como la parte técnica más importante del avión. Pues, Ok. o sea, Sí, por lo por lo menos sí vas a mucho. saber, por ejemplo, y tampoco encontraron eso, ¿no? Que los motores, el tren de aterrizaje, no encontraron o sea, obviamente restos de personas, pues tampoco. Chale, güey. Ni partes esenciales realmente, pues, o sea, no se puede tener un veredicto final de qué fue lo que le pasó a estas personas, pero hay una teoría. Uy, la gente se puso muy loca, güey, Sí. con las teorías de este caso. Hay muchas teorías. Obviamente que lo del tema de UFO, pues no lo voy a mencionar, porque realmente yo creo que sería lo último que yo metería. Sí. Se piensa que el piloto lo hizo. Hay una de estas teorías que dicen esto, que se cree que pudo haber sido un tipo de autodesvivimiento con desvivimiento colectivo. Esta teoría dice que Zahaire pudo haber desviado voluntariamente el avión hacia el Índico, y se basa en el apagado manual del transpondedor, de la navegación precisa, del simulador casero con ruta similar y la falta de comunicación silenciosa durante horas. O sea, la única forma en la que eso tuviera lógica es que este tipo hubiera hecho eso, porque él era el piloto. O sea, en teoría, lo que le pasó al Malaysia Airlines sí se pudo haber hecho. O sea, no fue... Pero tuvo que haber hecho eso el piloto. Ah, sí, pero no fue algo raro, loco, anómalo, tal cual. O sea, no se perdió la comunicación por algún tipo de radiofrecuencia y clandestina. No sabemos. Ay, pues es que sí. Es que no sabemos. O sea, la forma en la que esto podría ser algo normal es que el piloto lo hubiera hecho. Es la única persona con el poder para hacerlo, en teoría. En teoría. Porque también, pues, piensan que tal vez si el avión fue Privado de su libertad. privado de su libertad. La palabra con ese, señores, Sí. pero ya saben. Ya saben. Pero sí, se piensa que fue privado de su libertad junto con las personas. Pero las motivaciones no se sabe, porque no fue un acto realmente Y no se consiguió nada. de una organización, ¿sabes? Regularmente hay un mensaje detrás de esto. Ajá. O regularmente se tiene, por ejemplo, casos de asaltos, ¿no? Dentro de los aviones. De estos famosos personajes que saltan del avión y desaparecen. Pero fue muy... O sea, tendrían que ser los mejores del mundo, güey, para haber hecho eso. Porque al final de cuentas dices que se desplegó una búsqueda que ha sido la más cara en la historia de la aviación. Unos novatos no pueden conseguir algo así. Uh-huh. Hay quienes creen también que esto pudo haberse debido a una simple y sencilla razón. El silenciamiento intervención militar y también derribamiento militar. O sea, que ambos... Que haya sido como algo intencionado. ¿Pero por qué? Uh-huh. Y es que ahí entran un montón de teorías, porque ya empezamos a hablar de cada pasajero que estuvo ahí. Exacto. Y que, bueno, que tal vez había un interés político detrás de todo este hecho también. O sea, dentro de estos temas hay muchas teorías. Y al final de cuentas, o sea, la misma pregunta surge, ¿no? O sea, como, ¿para qué? Sí. ¿O por qué? Pero que alguien lo hizo o algo lo hizo, sí. Hay por ahí, tengo entendido que hay como relatos también de pasajeros que se hicieron muy, muy famosos por sus últimos mensajes. Sí, hay una fotografía de una persona que de hecho subió su fotografía en Facebook, que hablaba de que tenía mucho miedo de subir al avión. Ajá, algo así.
Y por eso las personas como que empiezan a conectarlo con algo más esotérico, más Sí. místico, vaya. O sea, Sí, hubo una persona en concreto que sí subió un último post diciendo que tenía una mala sensación de este vuelo. y personas como despidiéndose de sus familiares, o sea, Hubo últimas fotos también, o sea, ajá. hay registro de últimas fotos y realmente, por esto mismo, digo, indagar dentro de este misterio sería tan complejo como indagar en la vida de cada una de estas personas. Sí. Indagar e incluso ¿Por qué se subió? no llegar a ningún tipo de conclusión al final. O sea, tal vez hacerlo de manera curiosa, pero nada más, no vamos a saber. Y bueno, Malaysia Airlines sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver porque al final, lamentablemente, estas personas ya no están entre nosotros. No sabemos si con vida, o sea, realmente sin vida, no tenemos idea. Lo más seguro es que ya no tengan vida, que ellos se hayan terminado en el mar. Esa es como la versión más aceptada, que pues se sumergió en las profundidades y ya nadie jamás encontró el avión. Sí, o sea, realmente el paradero de este avión no se es tan misterioso, ¿no? O sea, al final de cuentas, navaja de Oca, ¿no? Pues cayó en el mar. Sí. Aquí yo creo que el misterio recae en el por qué, Sí. ¿no? Porque parece sí que hubo culpables. El por qué, para qué fueron manipulados, bueno, eso es lo raro de este Eso es lo caso. raro, exacto. Oye, Y gran parte de los misterios son estas desapariciones, ¿no? Sí, imagínense, os digo, si no fuera esto un misterio, pues Sí. no estuviéramos platicando de él. Exacto. Oye, ¿y qué pasaría si en 30 años más regresa al Malaysia Airlines? Uy, ¿Te imaginas? estaría loquísimo. ¿Me creerías si te digo que hay un caso similar? Ok, a ver. El vuelo 513 de Santiago. Mm. Este caso es extraño. Ujú. Yo soy yo el primero que lo acepta, ¿eh? Ok. Seguirle el hilito a esta historia, ojalá más bien del hilo, sí te pueden salir nombres, sí te pueden salir locaciones, pero tómenlo por lo que es. Es una historia y a mí me gustó mucho y me gustaría pensar, y de hecho ha sido referenciada en varias películas en lo que les pasó a estas personas, ¿no? Pero para no hacerles el cuento tan largo, ¿no? Porque luego dicen que rellenamos mucho. Ajá. No, a ver, mira. A ver. El 4 de septiembre de 1954, Ajá. cuando un avión de la aerolínea brasileña Santiago Airlines, un Lockheed Super Call Station, despegó del aeropuerto de Aquisgrán, en Alemania, rumbo a Porto Alegre, Brasil, pasó algo muy anómalo, porque este era un vuelo de rutina, así como el que contabas ahorita de Malasia, ¿no? Era un vuelo del diario, normal, no estaba nada extraño, ¿no? El avión ya había pasado los protocolos de seguridad para despegar, etcétera, ¿no? En este cabían 88 pasajeros, nada más, era pequeño. Estábamos hablando de los 50, imagínate. La tripulación estaba experimentada y era un clima estable. Era un vuelo sencillo. Todo parecía normal, hasta que de repente cuando ellos iban viajando, iban cruzando el Atlántico, el avión simplemente desapareció de los radares. Ujú. Así. No hubo señales de emergencia, no hubo comunicaciones de falla, no hubo despedida, no hubo nada. Simplemente el avión desapareció. Eran los 50. Estábamos en una época en la que la aviación todavía era un lujo, era algo para 88 pasajeros, imagínate. Ok. Son muy poquitos. Sí. Entonces, los radares, por supuesto que tampoco podíamos contar mucho con ellos. No había muchos protocolos de seguridad. Esto pudo haber sido simplemente, bueno, se descompuso el avión y cayó en el Atlántico. Ajá. ¿No? Fin. La desaparición fue tan silenciosa que las autoridades no supieron en qué punto exacto se había perdido. Y en aquella época, como les digo, la navegación aún no tenía los sistemas modernos que hoy tenemos, pues no. Para eso tenían que pasar unos accidentes para ¿sabes? Claro. O sea, mejorarlo. Así que, bueno, los gobiernos alemanes y brasileños realizaron unas búsquedas extensas en el mar abierto durante semanas. Pero pues ahí te encargo encontrar algo en el mar Atlántico. Sí. Es muy difícil. No encontraron nada, no encontraron restos, aceite, combustible, que es básicamente lo que ellos se fijan. O sea, Ujú. no crean que van buscando así como uno busca
en su casa. O sea, realmente ellos van buscando por medio de químicos, por rastros de combustibles, por rastros de la misma contaminación que deja un avión pues descompuesto y en pedazos. Ujú. El vuelo 513 fue oficialmente declarado desaparecido sin rastro y con el tiempo, pues fue archivado nada más, ¿no? Fue archivado como otra tragedia aérea sin explicación. Les dieron el pésame a las familias, unas indemnizaciones por ahí y listo. Pero esto todavía no acababa. 35 años después, Ujú. el 12 de octubre de 1989, en el puerto de Porto Alegre se detectó un eco, un radar extraño. Un avión desconocido se acercaba desde el Atlántico. Ujú. Le estaban llamando y le estaban, hey, identifícate, ¿sabes? Sí, claro. La torre de control les pidió el código de transponedor, la identificación, la ruta, todo lo que dice el protocolo. El objeto no respondió. Solo se mantuvo una aproximación perfecta, como si siguiera un aterrizaje programado, como si todo estuviera viento en popa. El radar finalmente captó la forma de lo que era este avión, ¿no? Era un Lockheed Super Constellation, un modelo completamente fuera de uso, Ujú. un modelo que había sido retirado desde los años 70. Un avión que ya no debía de existir en un vuelo comercial y mucho menos en el aire. Era peligroso, ¿sabes? Claro. El objeto se alineó con la pista y aterrizó con precisión impecable, como si estuviera guiado por un piloto experimentado. Pues ya sabes para dónde voy. Ujú. No se zagueó, no dudó, no mostró fallas, no se tambaleó, nada. Fue un aterrizaje limpio, demasiado limpio para un avión que, en teoría, pues llevaría desaparecido 35 años. Los operadores quedaron paralizados, ¿no? Nadie creyó lo que estaba viendo. El número del fuselaje decía Santiago Airlines, vuelo 503. Ujú. Las autoridades rodearon el avión con miedito así, con Sí. cautela. Los motores aún estaban calientitos y el miedo aumentó porque no se veía, digamos, como señal de movimiento dentro del avión. Ujú. La puerta no abría, lo cual es extraño. No hubo una tripulación recibiendo instrucciones de si tráigame el tobogancito o las escaleras, ¿sabes? No había nadie. No bajó nadie. No se escuchó un solo sonido. Las ventanas estaban empañadas por dentro como si hubieran estado húmedas así, una humedad acumulada por años, cuando de repente, gracias a unas palancas y todo, lograron abrir la puerta. Vino un silencio. Dentro había 88 pasajeros. Ujú. Estaban sentados en sus lugares, perfectamente alineados, así, con su ropita de esos tiempos, etcétera, pero estaban como momificados, Ok. como convertidos en esqueletos, así. Aún con sus cinturones abrochados, como si hubieran muerto en un instante, como si hubieran perdido la vida así hace muchísimo tiempo y de manera como, ¡pum!, repentina. Eso no fue lo más perturbador porque dicen, bueno, la cabina dice, pues alguien venía manejando esto, ¿no? Cuando se meten a la cabina, estaba ahí, sentado en su asiento, con sus manos sobre el control y el cuerpo así como reclinado para un lado. Ahí encontraron a Miguel Víctor Cordeiro, el piloto original del vuelo, hace 35 años. Ok. Es un caso que parece increíble, güey. Ajá. Es que es una locura. Los relojes, las maletas, los documentos y los uniformes correspondían a 1954. Todo estaba detenido en el tiempo. La explicación oficial nunca salió a la luz. El gobierno brasileño negó el incidente, los informes desaparecieron y se prohibió hablar del tema en comunicados públicos, ¿no? Se enterró en la prensa, nunca se supo. Realmente, hoy en día esta historia es más bien una historia de internet, ¿sabes?
Y he visto, hay unos periódicos que como que publicaban esa nota, ¿no? Bueno, y Sí. yo lo había escuchado así como, digo, no conocía el nombre del vuelo ni la historia, pero alguna vez vi esta nota que decía, el avión que se perdió hace 30 años y regresó. Así es, así es. Y de hecho, no sé realmente si es el mismo. Porque yo me acuerdo también de ese, y creo que ya lo habíamos hablado de ese caso, justamente, pero creo que este es diferente. O es el mismo. O hay uno que es verdad y uno que es mentira. Pero lo que es verdad, o sea, lo cierto es el hecho. O sea, esto pasó, ¿no? Y de hecho, hubo varias teorías con respecto a todo esto, ¿no? Es una locura. De entrada, lo primero que se dieron cuenta los investigadores es que estos esqueletos, estos cuerpos, no parecían, digamos, como haber fallecido normalmente. Un proceso de descomposición normal. Claro. Estaban como resecos. Como que sí les extrajeron la humedad. O sea, no fue tanto una momificación natural o esas cosas, ¿no? O sea, realmente los cuerpos habían pasado por un proceso, por un procedimiento, pues que es inexplicable para tener estos restos. Pues, Sí, como ¿no? un proceso forense, pues, o algo así. Sí, o ve tú a saber, pues, ¿no? Algún tipo de secado, algún tipo, no sé, ¿sabes? El fuselaje también no mostraba 35 años de desgaste. Era un avión que estaba moderno, ¿sabes? O sea, que estaba recién hecho, no tenía óxido, no tenía corrosión, no tenía daños, nada. El combustible también no estaba degradado. Son un montón de cuestiones. O sea, si te pones a pensar, son un montón de cuestiones las que hay que ver con esto. O sea, el hecho hay cosas perecederas, pues. Hay café, hay agua, hay comida dentro de este avión y todo eso seguía todavía, digamos, sin estar caduco. Es como si nada más los cuerpos de las personas hubieran pasado por las décadas o más años incluso, porque pues es un proceso más allá de la simple descomposición. Pero en ese caso también la nave tendría esa Sí, es como si nada más descomposición. ellos hubieran pasado por eso, Ajá. porque son la única materia orgánica, por así decirlo. Hay muchas cosas que se pueden hablar de lo que pasó aquí, muchas teorías. Digo, el haber pasado por un punto muerto del tiempo, una abducción colectiva, digamos, algo muy parecido a lo que le pasa a Víctor Goddard, algo extraño, un portal, una nube, un periodo. Hay algunas cosas que no tienen explicación con esto y hay una teoría que me gusta mucho, que hay una versión de este caso, más bien como una explicación, que quiere como que explicar lo que le pasó a este vuelo 513 con el proyecto Filadelfia. Algo parecido por ahí. Dicen que hay una versión que dice que pudo haber sido víctima de un experimento de campo electromagnético similar a los del experimento Filadelfia. Que es, para los que no se acuerdan mucho, el experimento Filadelfia es un barco que se supone que lograron teletransportar. Y que cuando reaparece este barco, las personas a bordo de este barco se encontraban fusionadas con las paredes. Sí. Como que hubo un desfase, pues. Sí, ¿no? como que atravesó la materia y luego se volvió a unir. Lo más inquietante de esto para mí no es el caso en sí, sino lo que ocurrió después. Porque no hubo ningún documento oficial, no hay informes, no hay registros en bases aeronáuticas, no hay fotografías, no hay nada. Todo lo relacionado con el vuelo 513 desapareció. Por eso les digo, tomen esta historia con pincitas. Es extraordinaria, es increíble. Pero existe, ¿no? Sí. Existió. Entonces no sé cómo. ¿Qué crees que haya pasado con esto? Pues yo creo que este tipo de cuestiones se pueden fusionar con las anomalías espaciotemporales que ocurren en los cielos, sumados también a estas cosas que incluso han llegado a pasar en el Triángulo de las Bermudas, en el Triángulo de Bennington, en lugares incluso donde las anomalías más grandes pasan, como, no sé, incluso me atrevería a decir como los montes Apalaches, Alaska y esto, que de repente pues hay cuestiones que se hablan, ¿no? Como pasan a ser tradiciones como leyendas, como esta historia que se cuenta en los Apalaches de la niña que regresó también
50 años después. Sí, cierto. Que se desaparece y regresa siendo una niña todavía. Esa historia es buenísima. Sí, o bueno, el caso de Víctor Goddard también. Ajá. O el caso de, pues de este, que se me fue el nombre ahorita, el de la Antártida, de Richard Byrd también. De Richard Byrd. Sí, o sea, son cuestiones que, pues, en la simple explicación pueden sonar como una locura, pero tal vez eso es lo que quieren que creamos, ¿no? Oye, es una locura, yo lo sé. Y a lo mejor iban a decir, Ujú. ya, Sergio, ya. Ya Ya lo perdimos. Pero imagínense que el vuelo de Malasia haya pasado por algo así, ¿no? y reaparezca. Puede ser. Allá no va a estar tan loco, ¿eh? Esperemos que sí. Ojalá, por el bien, bueno, por el bien de las familias, ¿no? De las personas que fueron víctimas. Pues sí, todavía estamos muy a tiempo. Ha Sí, pasado apenas 15 han- años. han pasado- 10 años, 11, Sí. 11 años. sí. Ha pasado No ha sido tanto tiempo, o sea, en realidad pues todo es un caso muy contemporáneo, Sí es. a diferencia de este otro que te voy a platicar, que de hecho es uno de mis favoritos en términos A ver. de aviación, porque esto le ocurre a un piloto, hay un personaje pues así, digo, mi favorito es Víctor Goddard, siempre va a ser, pero el segundo favorito voy a poner a este porque pues es una cuestión que también es un misterio sin resolver, pero hay más piezas, hay más cosas alrededor. Y eso le ocurre a Frederick Valentich, que el 21 de octubre de 1978 es cuando ocurren los hechos a las 6:19 de la tarde de aquel día. Él se encontraba en el aeropuerto de Moorabbin con su Cessna 182L. Iba directo a King Island, aproximadamente estaba a 235 kilómetros de distancia, o sea, un vuelo relativamente corto. Y la ruta pues atravesaba el estrecho de Bass, una zona que era conocida por condiciones que eran impredecibles. Pero especialmente esa noche no había nada que marcara como, pues va a haber como un clima de cierta forma que va a ser peligroso ni nada. Al contrario, de hecho, decían que la visibilidad iba a estar muy buena y todo. Y de hecho, o sea, él tenía que estar a 3,000 pies de altura. Lo interesante del caso de Frederick Valentich es que él se regía por unas reglas que son las Visual Flight Rules, que básicamente estas reglas son para personas que vuelan así tal cual con lo que ven enfrente. O sea, que ellos se regían por esas normas. O sea, no tenían su radar. Sí no tenían, pero realmente ellos se basaban más como en la parte frontal. O sea, en lo Ok. que veían. Tenía que haber buena visibilidad para ellos poder volar. Era como un estilo, ¿así? Pues es el tipo de aeronave también que utilizaban. Entonces, ok. Frederick, pues en esta ocasión, pues se dio cuenta que también por el pronóstico que tuvo iba a estar perfectamente. Y pues lo que significaba que iba a poder llevar su vuelo de forma totalmente normal. Y la torre verificó que en ese tramo del cielo no había tráfico aéreo, cosa que tenía que hacerse porque te digo que se regían más por estas reglas visuales. Según los registros oficiales, Valentich era la única aeronave volando pues en todo el corredor de esa zona. En ese momento. Había un radar primario que tampoco detectó señales extrañas por la zona. Su avión llevaba pues pues digamos que la maquinaria, la gasolina, etcétera, suficiente para hacer estas apenas 5 horas de vuelo, que pues es un vuelo sí largo, pero no tan largo como otros, ¿no? Por lo que sí llevaba bastante combustible. A las 7:06 de la tarde, recuerden que el vuelo Casi una hora ya. Ajá, recuerden que el vuelo fue a las 6:19 de la tarde. A las 7:06 de la tarde, después de 47 minutos de vuelo, Valentich inició una comunicación que iba a ser histórica. Uy. Es aquí cuando ya tenía, bueno, Valentich, para darles un poquito de contexto, era un aviador que ya tenía 150 horas de vuelo registradas, cosa que era muy poco, o sea, realmente no es para nada una persona con muchísima experiencia y no contaba con un entrenamiento avanzado que es ya el Instrument Flight Rules, que ya lo que significaba que él, digamos que con ese conocimiento podría tener como que herramientas más técnicas, ¿no? Pero él se basaba como en la parte del horizonte visual, como te decía ahorita. O sea, su historial tenía 3 intentos fallidos de aprobar los exámenes de control de aeronaves y 2 incidentes aeronáuticos previos, uno por volar deliberadamente dentro de una nube sin permiso y otro por ingresar en un área de tráfico restringido. Era como medio traviesón. Pues era nuevo. Era osado. Era osado y nuevo. Vaya, O sea, vaya.
A nivel personal, dicen que varios amigos y familiares, pues sí confirmaron que a Frederick sí le gustaban los ovnis y esos temas. Y la adrenalina y todo Sí, esto. sí le gustaba. Leía revistas, libros, recortes y de estos temas, ¿no? Como ¿Qué año es, perdón? Esto es 1978. Ok. Ok. Sí, o sea, Es ya buen había, año, buen año. y ya había cosas, ¿no? Ajá, ya había cositas. Bueno, de hecho, hay una cuestión ahí que mencionan, que fue de uno de los testimonios recopilados como de su vida, que él decía que a él le encantaría en algún momento encontrar algo extraño en el cielo, como eso que se habla en las revistas. Y obviamente que esto pues no invalida lo que iba a pasar, porque de verdad que no tiene nada que ver. Ahorita van a ver. El Cessna 182L que pilotaba era un monomotor de 4 plazas con un motor Continental, más o menos con 230 caballos de fuerza. El avión estaba equipado con una radio VHF, luces de navegación, instrumentos básicos y todo esto que realmente sí tenía un radar secundario activado que dependía del radar primario. Y bueno, en general tenía todos estos instrumentos que no eran suficientemente tecnológicos, pero tampoco eran tan chafas, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, pues bueno, la cosa se dio de forma muy, muy interesante, que no sé si quieras que pongamos el audio o yo les cuento. Igual podemos Vamos a tener las dos, ¿no? Vamos a hacer las dos. A ver, sí. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. Mira, los mensajes decían lo siguiente. Esto fue grabado tal cual. Melbourne, aquí Delta Sierra Juliet. Parece que una aeronave me está siguiendo. La torre le pregunta por su altitud y él responde 4.500 pies. Valentich dice, el avión está pasando por encima de mí a unos 1.000 pies de altura. La torre insiste, no hay tráfico registrado. Valentich dice, ahora está orbitando sobre mí. Parece que está jugando algún tipo de juego. Describe al objeto con 4 luces brillantes que parecen luces de aterrizaje. Cuando la torre le pide confirmar que es un avión, él duda. No puedo identificarlo, no es un avión. Valentich dice, es brillante, metálico y tiene una luz verde. La torre le pide dirección del objeto y Valentich responde, volando muy rápido y parece acercarse de forma intencionada. Valentich dice, el motor está fallando, funciona irregularmente. La torre le dice, Frederick, ¿puedes identificar el objeto? Valentich dice, no es un avión. 17 segundos de ruido metálico y es ahí donde empieza el silencio total, donde acaba la transmisión. Después de esto, se pierde rastro total de Valentich. De hecho, el operativo de rescate comenzó esa misma noche, tan solo unos minutos después, a las 7:30 de la tarde, porque se dieron cuenta que algo le había pasado. 4 aeronaves militares tipo Hércules C-130 iniciaron la búsqueda. Seguido de esto, 2 helicópteros S-61, embarcaciones civiles y guardacostas, patrullas marítimas que estuvieron pues por una zona de 15 kilómetros cuadrados buscando. Los equipos pues no dieron con nada, ni un solo fragmento identificable. Y en 1983, 5 años después, apareció una pieza del avión compatible con aquel Cessna 182L, pero debido al tiempo transcurrido y la falta de números de serie, se declaró posible, pero no concluyente con la de Valentich. Okay. Por lo cual, la única evidencia que existe después de esto es una pieza no identificable. Y la grabación. Y la grabación. Y la grabación. El radar nunca detecta
un segundo eco, o sea, cosa que hace que realmente esto pueda ser totalmente la imaginación de Valentich, o puede parecer eso. La altitud Wow. reportada de Valentich se registra en 4.500 pies de altura, que era muy peligrosa, o sea, volar tan bajo sobre agua en la oscuridad es extremadamente riesgoso, por riesgo de choque o lo que sea. Ajá. No hubo llamada de emergencia formal como el Mayday clásico. Tampoco hay evidencia de desorientación auditiva, o sea, su voz no suena mareada o incoherente. Que también son cosas que van sumando a una conclusión, ¿no? Sí, o sea, realmente esto no indica que él tuvo algún tipo de problema. Ajá, que no venía pues en sustancias o con Exacto. algún delirio o algo. Sí, porque también de hecho dicen que sí hubo una interferencia electromagnética en el motor. O sea, creen que sí pasó algo ahí. Ok. Y de hecho, que gran parte de eso se debe a la última interferencia que se captó en el audio. Aquel sonido metálico. Sí, creen que hubo algo eléctrico que estuvo enseguida de él y que desvió a la aeronave. Y al final de cuentas, digo, este caso es uno de los casos más sólidos en términos tanto, obviamente, de anomalías de la aeronáutica como de fenómeno ovni, ¿no? Porque Sí. fue otro de estos casos donde un aviador, pues aparentemente, y lo voy a decir así, perdió la vida a consecuencia de un ovni. En lo que va del capítulo ya llevamos dos. Dos que perdieron la vida. Qué peligroso. 2 de 2, ¿eh? Dos. 2 de 2. Es peligroso porque al final de cuentas, yo tengo un amigo que es piloto y no he tenido oportunidad de hablar con él acerca de esto, pero Ya lo harás. ya lo haré y es curioso. Me recuerda mucho este dicho de las motos, ¿no? Que dice, si tú tienes una moto, solamente hay dos tipos de personas que tienen moto. Los que chocaron y los que van a chocar. Sí. ¿No? Entonces miedo. siento yo como que el tema de los pilotos también es como, hay dos tipos de pilotos. Los que ya vieron ovnis y los que van a ver ovnis. Sí. Porque es muy raro, digo, nosotros que últimamente nos ha tocado viajar a otros lugares en avión, es hipnótico. Es hipnótico estar viendo las nubes, estar viendo el cielo y sentirse tan pequeño de repente. Y es fascinante la facilidad con la que algo así tan anómalo podría destacar entre todo este mar de nubes. Entonces es extraño pensar como que todas estas cosas sean alucinaciones. Y yo de hecho para la siguiente historia que te tengo, es algo similar. Esta pasa en 2007 y fíjate, era la madrugada del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. En el 2007, cuando un vuelo comercial de una aerolínea europea cruzaba la ruta transatlántica hacia Norteamérica. Estaban cruzando el charco, el famoso charco. Esta aeronave estaba a 36,000 pies de altura, una altitud donde pues nadie vive, nadie flota y nada, ¿no? Solamente ves el cielo. Es este paisaje que estaba describiendo ahorita, ¿no? Un mar de nubes, precioso, etcétera, Sí. ¿no? Las condiciones eran perfectas, ¿no? Un cielo despejado, un viento calmado, radar sin anomalías, pasajeros dormidos. Muy bien. Estaba en un viaje muy placentero. Cuando de repente los pilotos, pues, se intentan como también descansar un rato. Dicen, tenemos todo bajo control, no vamos a tener ningún sobresalto, vamos a descansar. A las 2 de la mañana, 2:17, el radar meteorológico del avión captó un eco extraño. Un punto sin trayectoria definida, sin identificación, sin transponedor y sin firma térmica reconocible. Ok. Un punto, así nomás, un puntito así en el radar. Era un eco dicen débil, pero estable. Algo que ahí estaba. Estaba demasiado estable para ser un reflejo o un error. El copiloto intentó reajustar la ganancia del radar pensando en una falla técnica, pero el punto seguía ahí, estático, suspendido en un lugar donde no debería haber absolutamente nada. De repente la torre de control oceánica confirmó: no tenemos tráfico en su zona. El piloto respondió: entonces, ¿qué es eso que estamos viendo? El eco permaneció,
pulsando así, suavemente, como si respirara. Minutos después, el comandante decidió mirar por el parabrisas para confirmar si había algo afuera, si podía ver algo, detectar algo. Dijo, bueno, no sé, una avioneta o algo que esté clandestino por aquí, algún tráfico de sustancias, no sé. Su reacción fue inmediata. Se congeló frente a la aeronave. A la misma altitud flotaba una figura humanoide gigante, güey. Ok. Una figura humanoide gigante. Un ser volador. Un así. ser suspendido en el aire como si el cielo tuviera una plataforma invisible donde él estaba parado así, güey. Ok. Los pilotos lo describieron como una figura de 6 o de 8 metros de altura. Era completamente negra, como una silueta sólida, sin alas. No crean que era un críptido, o sea, Sí, claro. era un ser con extremidades largas, proporcionado, o sea, un ser, un hombre ahí. Lo que destacaba de él eran unos ojos brillantes, como de un tono blanco azulado que parecían como encenderse al mirar al avión. Los pilotos pensaron que era más bien como que reflejaba el avión, la luz, porque como que no emitía luz este ser. No se movía, no reaccionaba al viento, simplemente estaba ahí, flotando. Ok. El copiloto dijo que lo que más lo perturbó no fue su tamaño, sino su postura. Dice que estaba erguido, que estaba parado, que estaba mirando directamente a la cabina del avión, como si supiera que lo estaban observando. La grabadora de voz de la cabina registró un momento de absoluto silencio seguido del shock. En esta grabación dice, ¿qué demonios es eso? ¿Lo estás viendo? Sí, está justo frente a nosotros. Los pilotos no podían informar lo que habían visto. La radio cayó en estática durante 14 segundos y dentro de la cabina el ambiente se volvió denso, como si hubiera un cambio repentino de presión. Un auxiliar del vuelo que se acercó a preguntar por las turbulencias vio algo por las ventanas laterales y gritó, hay algo afuera. Ok. Fue la única frase que la CBR, que es esta grabación, logró capturar. Se supone que esta grabación existe. Y está llena de silencios, pues, porque están como viendo a este ser, güey. La figura humanoide flotó unos segundos más observándolos y luego, en una maniobra completamente antinatural, ellos describen que aceleró así sin moverse. Así como si nomás lo moviéramos así. Como si hubiera sido succionado hacia arriba. Ok. Desapareció en cuestión de segundos y listo. Los pilotos lo describieron como el movimiento de una aceleración instantánea. Como no hubo tracción, no hubo así como agarrar vuelo. Fue así nomás. Succionado. Inmediatamente después de la desaparición, todos los sistemas volvieron a la normalidad. El eco del radar desapareció. La comunicación regresó y el ambiente volvió a estabilizarse. Pero cuando ellos aterrizaron en Canadá, pues la tripulación fue recibida. Fue recluida en un cuartito. Al piloto, el copiloto y el auxiliar del vuelo. Ahí los encontraron unas personas, unos agentes que no se identificaron con ellos y que les preguntaron qué vieron. Y ellos dijeron, no, pues esto. La aerolínea obligó a los pilotos a firmar un acuerdo de confidencialidad. A ellos se les indicó que el incidente quedaría clasificado bajo la categoría de Skyquake. Skyquake Atmospheric Anomaly. Este término que existe en la realidad, o sea, existe como algo válido, se utiliza para describir como, digamos, los booms sónicos misteriosos, que muchas veces no tienen que ver con fenómenos no humanos, sino más bien como alguna explosión por allá de presiones atmosféricas, ¿no? Y eso genera como un eco en el radar y a eso se le llama el Skyquake. Ok. Pero así se quedó y ya, ¿no? Las cajas negras fueron recuperadas, pero la copia pública del registro de este vuelo no incluye los 17 minutos que se grabó esto que te conté ahorita.
Ok. O sea, esos 17 minutos no existen, que es cuando pasa esto. Porque eso de las cajas negras y el registro se supone que tiene que ser público, Ajá. porque son vuelos públicos, ¿no? O sea, Ajá. que son vuelos que arriesgan la vida por la seguridad de las personas, ¿no? Sí. Entonces, es muy curioso que saquen estas grabaciones, pero sin ese pedazo, que es justamente el pedazo en donde se supone que vieron A esa a figura. esta figura, güey. Y me recuerda mucho a este fenómeno que llega a ser como pues, súper anómalo que proyecta la figura de personas Ajá. en las nubes o en la neblina, ¿no? De hecho, es parte como de las teorías. Sí. No recuerdo bien cómo fíjate que lo tenía, pero Sí, lo sí. quité. No me acuerdo cómo se llama, pero sí hay Sí. unas imágenes muy, muy impresionantes de este fenómeno que se puede ver en lugares montañosos y todo esto que, de hecho, ha elaborado muchas leyendas en esta región. Exacto. Está muy bueno ese efecto. Y de hecho, Sí. una vez lo pusimos y muchas personas dijeron que parecían ángeles. Sí, Pero- tiene mucha similitud. Digo, eso pasa en una montaña y está alto, ¿no? Y creo Sí. que porque está alto propicia el fenómeno. Sí, no estoy seguro, no me acuerdo, pero sí. Yo sí me acordaba más o menos de algo así como de las condiciones climáticas, que eran muy específicas. Ajá, sí. Tienen que ser en una montaña. Y Es el reflejo neblina, del sol, ¿no? Ajá. Y Sobre creo que... la niebla, que es una niebla muy, muy densa. Sí, está muy interesante. Esa parte lo entiendo, pero a 35,000 pies de altura, ya no sé. Y por otro lado también los críptidos aéreos, que poco se habla de ellos, ¿no? Sí, por ¿Qué ahí tipo hace- de seres no habrá? Hay unos videos de Guadalajara que fueron tomados en los 2000 que se ven unos seres flotando. Ujú, Y que de hecho también se les dice como los Sky Humans. ujú. Que son así, unas Y figuras que probable- no se mueven, güey. Probables seres muy similares, ¿no? A estos, pero... A mí me parecieron muy similares. la Pero verdad. pueden ser otras cosas también, o sea, eso... O sea, imagínate qué loco este testimonio y esos videos de Guadalajara que te digo. Qué loco pensar que como que es el mismo ser y que incluso estamos como viéndolo de cerquita. No sé, Sí. qué locura, güey. A mí me parece bien loco. Digo, nada más para terminar, si ustedes Ajá. quieren saber un poquito más de este caso, búsquenlo como Skyquake 07. Ajá, Porque es así como lo encuentras. Como así se determinó oficialmente Skyquake. ajá. Y como pasó en el 2007. Así los Ok. pueden encontrar. Entonces digo, por si se quedaron con la duda o por si no me creen. Oye, luego hay gente que confunde las cosas en el cielo, que dice, no, pues se ve como una figura así, no sé qué. Yo tengo un caso que ya hemos mencionado, pero que en esta ocasión como que me di la tarea como de buscar un poco más de información, porque siempre lo mencionamos nada más. Y hay unas imágenes muy impresionantes como de, no fotos, pero representaciones de lo que vio este piloto aquella noche del 86, de 1986. Fue un 17 de noviembre justamente. Era un avión que era de Japan Airlines, que era un Boeing de estos 747 típicos. Volaba de París a Tokio con una escala técnica en Anchorage, en Alaska. Y pues vuelo rutinario, ¿no? Porque sí hay como ciertas escalas así como típicas, pero en este caso sí lo era. Y de hecho ya le había hecho este vuelo varias veces. Solo que llevaba en esta ocasión vino francés, un poco de material de electrónica y equipo industrial. No llevaban pasajeros. No llevaba pasajeros, era un avión que iba un avión de carga básicamente. Ok. Solamente iban 3 tripulantes. Iba Kenyu Terauchi, que es el capitán, junto con otros 2 compañeros, un ingeniero llamado Yoshi Tsukuba y un copiloto llamado Takanori. Pues todos eran experimentados y de hecho en trabajo los 3 colaboraban constantemente. Y Terauchi pues era un veterano que ya tenía 10,000 horas de vuelo. O sea, en realidad era una persona que ya tenía mucha experiencia. Y es importante mencionarlo porque lo que le pasa pues es totalmente una locura. Mientras ellos atravesaban el cielo oscuro y congelado de Alaska a una altitud de 35,000 pies, el capitán Terauchi vio algo que evidentemente no pertenecía a ningún tipo de avión conocido, porque pues primero eran 2 objetos brillantes volando muy cerca de su Boeing, moviéndose de forma completamente inteligente, coordinada y extremadamente peligrosa. Minutos después, los 3 tripulantes presenciaron lo que describían como una nave gigantesca, colosal, del tamaño de 2 portaaviones, ¿Qué? flotando silenciosamente en la oscuridad junto a ellos, así. Una mother wheel.
Sí. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las sectas ufológicas? Ujú, sí. La Mother Wheel así Y de hecho, grandotota. hay unas imágenes que están bien interesantes porque comparan al avión. No. Comparan el avión con esa cosa y es una monstruosidad. Es que creo que el portaavión es de las cosas más grandes creadas por el ser humano, ¿no? Sí. O sea, y eso y los buques de carga. Sí, que y son como aparte está gigantes. volando, pues entendamos eso, ¿no? En este caso, pues obviamente la cosa sí se llevó a un análisis en términos de los radares, porque los radares militares y civiles también detectaron todo esto. Es uno de los encuentros de hechos OVNI más documentados y serios de la historia, porque no se sabe hasta la fecha qué era esa gran cosa enorme que Terauchi vio. El YAL 1628 volaba sobre Alaska con esta carga de valor, que era más que nada de eso, ¿no? De objetos. El Boeing 747 era un avión pesado, robusto, con múltiples instrumentos duplicados, radio, radares de navegación, y el capitán Terauchi pues era conocido por llevar todo muy en orden. Los informes que de hecho hizo de este tema fueron súper precisos, nivel técnico. Indican que nunca fue, de hecho él en sus registros también se habla de que nunca hizo un reporte de este tipo. O sea, en realidad todos los reportes que él tenía eran como, pues normales, vuelos tradicionales. Nada de que vio un ovni allá y otro acá. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Y más hablando de de una cultura japonesa así como muy recta, ¿no? De hecho, los superiores lo consideraban como uno de los pilotos más confiables de la aerolínea. Y a pesar de que esto incluso desafiaba la lógica de lo que él mismo consideraba como algo real, ese día está seguro que vio algo súper anómalo. Cuando llevaban más de 8 horas de vuelo, el capitán observa a estas dos luces que las describió como rojizas, color rojo. Eran luces intermitentes, pero que se veía que estaban muy cerca de la zona y muy brillantes. Cuando estas brillaban era súper intenso y de hecho al nivel de que desde muy lejos los empezaron a ver, hasta el punto que se acercaron demasiado. Y lo primero que pensó al principio, como cualquier mente lógica, es que tal vez se trataba de satélites, lo que estaba viendo. Pero las luces están demasiado cerca. O sea, al principio dijo, pues están lejos, puede que sean satélites que estamos visualizando ahorita porque es noche. Pero además de esto empezaron a tener movimientos sincronizados entre las dos. O sea, como que parecían pues estar haciendo como maniobras o algo. Pero sí se veía que eran dos cosas diferentes, ¿o era parte de lo mismo? No, era parte de lo mismo. Lo que pasa es que lo veía de lejos. O sea, de hecho, las luces cuando ya se empiezan a acercar se colocaron a la izquierda y a la derecha de la cabina a menos de 1 metro de distancia. Y es ahí cuando se dan cuenta que las luces en realidad pertenecían a una pieza gigantesca de un avión. No, qué miedo, güey. Qué gigantesco, imagínate. No, es enorme, güey. y es enorme. De verdad, las imágenes están muy interesantes. Después de que estas luces, pues, evidentemente se empezaron a alejar, Terauchi observó algo más, esta masa oscura, ¿no? Ya empezó a ver la forma como tal. Era una sombra gigante, así la menciona, que estaba oculta. Cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, vio la inmensidad de esta cosa que no tenía alas, no tenía ventanas, no emitía sonidos, flotaba solamente enseguida del avión, acompañándolo. Y según la declaración de este capitán, dice, podría haber absorbido el 747 por completo y ni cuenta, o sea, como que nadie se hubiera dado cuenta de dónde terminamos. O sea, pudimos haber aterrizado en esa nave. Sí, era un rascacielos, ¿no? Esta nave dicen que no apareció de la nada para un solo testigo. O sea, los 3 tripulantes vieron este objeto. Y de hecho, como te digo, posterior a esto, los radares militares, principalmente en las torres en las torretas tanto de Estados Unidos como las de Japón, detectaron esta anomalía e informaron a la torre de Anchorage para que pues se enterara de esto, ¿no? A la madre. El radar militar NORAD detectó que el objeto no identificado estaba muy cerca del avión y el radar civil también recibió un eco extraño.
lo que sea que estaba flotando junto al Boeing era real, visible para sistemas oficiales. Y esta persecución, que no fue tanto una persecución porque en realidad ya estaba ahí con ellos. No, y no hay Enseguida- dónde esconderse tampoco. no hay dónde güey. esconderse porque era demasiado enorme. Duró casi 50 minutos, por lo cual hubo demasiado tiempo para saber que lo que estaban ¿Ahí? viendo, que estaban ahí. Después de casi una hora, el objeto se alejó súbitamente hacia la oscuridad y desapareció del radar. No hubo ningún tipo de explosión, turbina o algo que pareciera hacer que se alejara, simplemente como que se desvanece. ¡Bum! Y ya. El HAL 1628 aterrizó en Anchorage sin ningún tipo de daño, pero con la tripulación pues en shock totalmente por lo sí. que habían visto. Yo, la neta, está difícil que me vuelva a subir un avión después de No, eso. sí, O sea, y está realmente- difícil, güey. Después de esto, Japan Airlines castigó a Terauchi y lo envió a un escritorio, lo suspendió de vuelos internacionales y lo degradó por haber causado alarma innecesaria porque no pudieron pues, realmente confirmar o verificar que aquella historia que estaba contando fuera verdad, a pesar de que los radares detectaron un tipo de eco. Dice pues que no, o sea, lo que él decía era que lo que vi esa noche no era humano ni terrestre, y gracias a eso el pobre se quedó en el escritorio. Bueno, a lo mejor le hicieron un favor también. También, Terauchi, como bien lo dijiste, Ujú. o sea, realmente ¿a quién se le quedan las ganas de seguir No, volando? es que ¿no? imagínate, o sea, si ya volar te hace sentir pequeño, Sí. ahora imagínate en ese campo, pues ver algo así, güey. Una ¿Qué locura. le cuesta a esa cosa? Hacerme así tantito y destruirme, Sí. ¿sabes? O sea, qué terror. Lo pequeños que somos. Ajá. Lo pequeños que somos Y en fíjate nuestro que- propio planeta. Yo para también seguir con estas historias de cosas gigantes, flotantes, Ujú. que es muy curioso hablar un poquito del cielo. Aquí la verdad estamos solamente en la punta del iceberg con cuestiones del ecosistema que es el cielo. Ujú. Porque yo tengo la teoría de que así como nosotros somos de la tierra y como hay seres en el mar, yo creo que también hay seres pues en el otro ecosistema que tenemos arriba, que es, Ujú. que es las nubes, el cielo. Es tan grande, tan vasto, que me cuesta muchísimo pensar que no hay formas de vida por allá. Ujú. Ahora, que haya formas de vida inteligentes, pues ya es un poquito más a cuestionar. Por ahí existen incluso las teorías de que estos seres, o bueno, más bien estas naves espaciales no son eso, sino más bien son seres. Son Ujú. seres, son animales, es una diversidad, una flora y una fauna que está allá arriba Sí. también conviviendo. Es interesante pensar en esas cosas, quizás si luego podríamos hacer un capítulo solamente hablando de eso, porque sí necesitaríamos investigar mucho. Porque Ujú. hasta ahorita solamente se me ocurrió como una teoría conspiranoica loca y que está llena de ignorancia. Ujú. O sea, realmente no conozco si eso es posible o si no es posible, si soy Ok. el primero que lo piensa o no sé. No creo. A veces pasa, Ajá, sí, pasa, sí, ¿no? sí. Y sí, por lo general nunca somos los primeros en pensar estas locuras. O sea, siempre ya hay unos investigadores de hace 70 años que... Que ya lo hicieron, ya le dieron la vuelta y tienen todos libros de Pero eso. fíjate, sí que fíjate que el año era 1997. Y ese también es, es de ese lado del mundo, ¿no? Por el Ujú. lado asiático. La región del mar de China, ahí en esos años, vivía unas tensiones políticas. Y estos vuelos militares y comerciales pasaban bajo estrictas supervisiones. Ese es el contexto. En medio de ese clima, hubo un piloto con 14 años de experiencia identificado solamente como el capitán L. ¿Por qué? Porque esto se volvió confidencial lo que vio. Pero bueno, él volaba en medio de una tarde desde Manila hacia Hong Kong en un Boeing 737. El clima era claro, ¿no? Sin nubes densas, no había turbulencias. Era uno de esos días donde el cielo parece infinito. En uno de esos días tranquilos, un día fácil en la oficina, Ujú. dijo este señor L, ¿no? A unos 9,000 metros de altura, el copiloto notó un fenómeno extraño. Empezó a ver como una serie de sombras rectangulares sobre las nubes, arriba así de las nubes, enormes, inmóviles, como si algo estuviera bloqueando la luz como solar desde arriba. Ujú. Ya ves que las nubes pues no son 100% sólidas, entonces Ujú. pues la luz pasa a través de las nubes y saca estos rayos de luz. Pues aquí parecía que había algo que estaba bloqueando esa luz. O
sea, como que no pasaba a través de la nube. Pero pues ahí no había ninguna estructura, ningún avión, ni ninguna formación meteorológica que justificara esas sombras, que cada vez que se acercaban notaban que eran más y más geométricas y perfectas. Cuando las sombras comenzaron a moverse lentamente, pues ahora sí que el misterio tomó forma. Al elevar ligeramente la aeronave, para evitar, digamos, una zona de turbulencia, el piloto vio algo imposible, güey. Por encima de las nubes aparecieron unas estructuras colosales, como rascacielos, güey. Ok. Como rascacielos translúcidos, unas torres gigantescas así, con unas plataformas que parecían estar suspendidas en las nubes, güey. Yo he visto algunas, he visto algunos videos que no sé si sean falsos Ajá. de ese tipo de cosas. No sé yo si es un fenómeno atmosférico, pero lo que sí es cierto es que este piloto, ya con 14 años de experiencia, sí le llamó la atención. A ver si podemos encontrar A uno de ver esos si videos de estas grabaciones Sí, que hay. que sepan que o sea, si encontramos el video, no va a ser el video Sí, claro, o sea, es una Pero es un ejemplo, una ajá. representación. Porque, bueno, él alegaba que no eran nubes, no eran espejismos, eran unas formas arquitectónicas con unas líneas rectas, unas aristas, unos ventanales, unas sombras definidas. Y el piloto describió la visión como una ciudad suspendida en el aire, como si hubiéramos entrado a la sombra de otro mundo. Eso fue lo que el piloto dijo. Las supuestas edificaciones tenían unos colores dorados y plateados que reflejaban perfectamente el sol. El piloto ahí interpretó que eso era como un método de camuflaje, como que no querían ser vistos. Algunos parecían distorsionarse como si estuvieran hechos de luz sólida. Otros se veían completamente nítidos. Era como volar junto a un espejismo tridimensional, dice este capitán. Mientras observaba a esta ciudad, los instrumentos de la nave pues empezaron a alterarse. El radar meteorológico registró estructuras cúbicas, el alímetro fluctuó brevemente y el sistema digital mostró un eco vertical, algo que solo ocurre con objetos sólidos. Entonces esto no era un espejismo, no era una alucinación. El copiloto intentó contactar con Hong Kong y no hubo respuesta. La radio parecía muerta. No había ruido, no había estática, simplemente había un silencio absoluto, como si la aeronave hubiera sido aislada del resto del mundo. Okay. Luego, ya después de 2 minutos, las estructuras comenzaron a desvanecerse lentamente, volviéndose translúcidas y ahora sí, perdiendo, digamos, esta forma y derritiéndose en las nubes, ¿sabes? Okay, o sea, sí. desvaneciéndose. Sí. No desaparecieron de golpe, como que se fueron apagando, como si hubieran terminado una proyección. Se mimetizaron nuevamente. Se mimetizaron. Hay que recordar esto, porque yo estaba leyendo este caso y decía, pues fue eso, ¿no? Una proyección. No, porque este tema del eco no se hace con proyecciones, son para cosas sólidas. Las sombras, estas que se estaban proyectando en las nubes, dejaron de existir y el radar se normalizó. La radio volvió a abrir su frecuencia, como si nada hubiera pasado, y no hubo turbulencias, no hubo onda de choque, no hubo absolutamente nada más que el testimonio del piloto. Las nubes aún mostraban, dice, como una huella, como si algo gigantesco hubiera estado sobre ellas unos segundos antes. Y pues sí, era una ciudad lo que estaba arriba de estas nubes. El piloto reportó el incidente, ¿no? Días después, 3 hombres no identificados lo entrevistaron en una sala de Hong Kong, tomaron nota, grabaron todo y le pidieron firmar un documento de confidencialidad. Le dijeron, no es la primera vez que aparece. Sabemos que no es meteorología. Sabemos que esto no es algo anómalo. Y ya, y se fueron. El caso fue catalogado como una visión estructural aérea anómala, clase B. Ok. Y ya, es todo. Desde entonces, varios pilotos se supone que de China y en Filipinas han reportado ciudades en el cielo. Como que algo está pasando allá en esos cielos, pues, ¿no? Ciudades que flotan. Sin embargo, todas las historias siempre terminan igual.
Ujú. terminan en la misma instrucción. Sí. Silencio. Pero no sé, ¿qué piensan ustedes? Está loco, ¿no? Sí. Espero algún día ver Uy, una ¿te de esas. imaginas? Estaría- Así, estaría- estar así nomás viendo así por afuera en la ventana y de repente. Yo una vez escuché una historia que una persona me contó que estaba viendo así como en la carretera. Iban Ujú. así en carretera. Y que se estaba fijando así en las nubes. Y que dice que así como en la orilla de la nube, que alcanzó a ver como unos seres, güey. O sea, no unos seres tal cual, sino como, Ujú. ¿sabes? Como cuando ves una hormiga de lejos, que Ujú. nomás es el puntito así. Sí. Ah, Como pues, asomándose. Como asomándose, que fueron varios. Así. Bien loco, ¿no? Tal vez bueno, parte de la misma simulación que vivimos, ¿no? Son Sí. Los Ángeles. Ah, sí. O fallos en la realidad, proyecciones de holográficas de... O sueño, es sueño lo que traen nomás. Sí. Hay una... Qué loco, hay qué loco. bueno, esta historia con la que me gustaría terminar el Va, va, va. episodio pasa en 1947. De hecho, esta pasó en Buenos Aires, rumbo a Santiago de Chile. Y le pasó a un avión británico llamado Stardust. Este pertenecía a British South American Airways. No sé por qué me suena, es muy famoso este caso. Es que hay un misterio. Hay un misterio en concreto en torno a lo que pasó. Esto, de hecho, pasó en la cordillera de los Andes. Ah. Iban 11 personas a bordo de este avión y era un vuelo corto. O sea, realmente, pues, iban a atravesar pues, esta cordillera. Ujú. Que sí, obviamente las montañas superan los 6,000 metros. Son peligrosas esas Y cordilleras, sí, ¿no? pues sabemos que pues ya pasaría también este otro incidente. Pero bueno, en este caso el vuelo avanzó con mucha normalidad hasta que a minutos de llegar a su destino, el radiooperador envió el que sería su último mensaje a la Torre de Santiago. Primero comunicó su hora estimada de llegada y luego transmitió una palabra que jamás pudo explicarse. Stendek. Así. S-T-E-N-D-E-C. La torre pidió que repitiera la palabra. ¿Cómo le dijeron? Y repitió Stendek. Stendek. Y le pidió nuevamente que repitiera la palabra. Y volvió a decir Stendek. Después de eso, el Stardust desapareció en el aire sin dejar rastro. Nadie sabe hasta la fecha qué significa esa palabra. Oh, la bestia, güey. No coincide con ningún código estándar de la aviación, ni con acrónimos militares británicos, ni con frases técnicas de emergencia. Lo que es más extraño es que lo hayan dicho 3 veces. Sí, es que no fue malentendido. No escucharon mal, pues. No. A lo largo de los años, de hecho, ha habido varias interpretaciones. Dicen que tal vez es un acrónimo secreto con los diplomáticos británicos que iban a bordo. Un posible mensaje cifrado transmitido antes del impacto, la frase distorsionada de descent repetida en Morse, o un código improvisado, tal vez, como algún tipo de emergencia. Pero nada encaja. Nada encaja. Es que ¿por qué se pusiera, o sea, por qué se pusiera él a ponerse a inventar cosas ocultas si su vida estaba en riesgo? No diría Stendek, diría help o diría Ajá. ayuda o, Claro, o algo así. Claro. De hecho, o sea, ya en los años 2000, 2 montañistas encontraron piezas metálicas de esta aeronave en un lugar que se llama Glaciar de Tumbucato, que está a más de 4,000 metros de altura. La ubicación era tan remota que cuesta imaginar un avión volando a esa altitud sin darse cuenta de que estaba a minutos de colisionar. La Fuerza Aérea Argentina y chilena analizaron los restos y confirmaron que habían encontrado partes del Dust 53 años después de su desaparición. El glaciar había enterrado al avión en el impacto y durante décadas lo habían ido empujando lentamente hacia abajo. Y entre los restos se encontraron pues trozos de fuselaje, partes del tren de aterrizaje, fragmentos personales e incluso restos
de las personas. Ay. Los investigadores concluyeron lo siguiente: el impacto fue directo y a alta velocidad. El avión chocó contra el glacial con el tren de aterrizaje retirado y no hubo intento de aterrizaje de emergencia. La visibilidad probablemente era nula y la nieve pues enterró el impacto en cuestión de horas. Pero el hallazgo pues no resolvió nunca el tema de por qué este avión se terminó estrellando ahí, por qué terminó ahí, por qué no sabrían que esto iba a pasar y qué demonios eres Tendek. A la vez, a ver si no. En los comentarios los conozco, ¿eh? En los comentarios va a aparecer una persona que sabe perfectamente qué es Tendek. Pues yo quiero leerlos, ¿eh? Yo quiero también. leerlos. Y Mira, lo diremos de broma a veces, ¿eh? Pero lo cierto es que leemos los comentarios muy, muy seguido y nos enriquecemos muchísimo, ¿eh? sí, la verdad es que sí. Muchas gracias por comentar siempre y sepan lo que por más largo que sea el comentario, su opinión siempre va a ser escuchada. Así es. Así que, bueno, los estaremos leyendo aquí en los comentarios. También si están en el chat, pongan aquí, igual si están en el pleno estreno, los estaremos leyendo por ahí. Hey. Con esto pues vamos terminando este episodio lleno de misterios de la aviación. Sí. Muchísimas gracias por llegar al final. Dejen su like. Igual si son nuevos o nuevas, si les ha gustado este contenido y quieren seguir viendo más de nosotros, pues los invitamos a que se suscriban, que nos sigan en todas las redes como Emisiones Podcast, ya saben, Instagram, Facebook, TikTok. Asimismo, Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Mi abuelo Mike Mike como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Por favor, eso los encargamos muchísimo. Así es. Muchísimas gracias y que tengan buen vuelo. Bye.